A ver, seamos sinceros, cada proyecto es una aventura hacia lo desconocido. Por muy bueno que sea el plan sobre el papel, la realidad es que siempre pueden surgir imprevistos que lo pongan todo patas arriba. Y aquí está la clave. Para navegar estas aguas turbulentas y llegar a buen puerto, el secreto no es evitar los problemas, sino anticiparlos. Hoy vamos a meternos de lleno en esto. Vamos a desgranar cómo la gestión de riesgos es esa herramienta, la de verdad, la que marca la diferencia. Y bueno, para este viaje necesitamos un mapa, ¿verdad? Pues aquí lo tenemos. Vamos a empezar por identificar a ese enemigo silencioso que amenaza a todos los proyectos. Después construiremos la solución paso a paso con un proceso bien claro. Lo veremos en acción con un ejemplo práctico para que todo quede clarísimo y cerraremos con las conclusiones clave y algunas recomendaciones para poner todo esto en marcha desde ya. Vamos con la primera parte. ¿Por qué fracasan hasta los mejores planes? A ver, seguro que esto suena familiar. Proyectos que se retrasan, presupuestos que se disparan o que simplemente no llegan a buen puerto. ¿Qué pasa aquí? Pues muchas veces la respuesta está en un culpable que no se ve a simple vista, el riesgo que no se ha gestionado. Es como una sombra que está ahí, siempre acechando. Claro, para enfrentarnos a esa sombra, lo primero es entender qué es exactamente un riesgo. Y ojo, un riesgo no es un problema que ya tenemos encima, no, es un evento incierto, algo que podría pasar en el futuro. Es esa posibilidad que, si se materializa, nos va a afectar. La palabra clave, y donde está todo el meollo del asunto, es incierto. Vale, entonces, si el riesgo es la incertidumbre, ¿cuál es la solución? Pues aquí entra la gestión de riesgos. Pensemos en ella como nuestra brújula. No es un montón de papeleo ni burocracia, para nada. Es lo que nos permite convertir la incertidumbre en una ventaja. Es básicamente la diferencia entre ir apagando fuegos o estar preparado para que no se produzcan. En esencia, ¿de qué va todo esto? Pues es un proceso. Primero identificas los posibles riesgos, luego los analizas y finalmente piensas cómo vas a responder. Pero cuidado, no se trata solo de ver el lado negativo, de minimizar amenazas. La incertidumbre a veces también esconde oportunidades. Y una buena gestión de riesgos no solo nos protege, sino que nos ayuda a estar listos para aprovechar esos giros inesperados a nuestro favor. Muy bien, pues vamos a ver cómo se aterriza todo esto. Entramos en el proceso paso a paso, en el marco práctico para gestionar los riesgos del proyecto. El proceso se puede resumir en 5 pasos clave, que por cierto están basados en las mejores prácticas del sector. A ver, 1. Planificar la gestión de riesgos, o sea, ¿cómo vamos a hacer todo esto? 2. Identificar esos riesgos. 3. Analizarlos. 4. Planificar qué vamos a hacer, la respuesta. Y 5, y esto es crucial, monitorizar. Es un ciclo, algo que no para y que nos mantiene siempre un paso por delante. Vale, vamos a hacer zoom en el paso 3, el análisis. Esto tiene, digamos, 2 niveles. Primero, el análisis cualitativo. Esto es como hacer un triaje en urgencias. Se trata de priorizar. Nos preguntamos, ¿qué probabilidad hay de que esto ocurra? Y si ocurre, ¿cuánto daño nos hace? Y después, si hace falta, pasamos al análisis cuantitativo, que ya es ponerle números. Es calcular el efecto real que podría tener en el presupuesto, en los plazos, en los objetivos del proyecto. Perfecto, ya hemos identificado y analizado los riesgos. ¿Y ahora qué? Pues obviamente no nos podemos quedar de brazos cruzados, hay que planificar una respuesta. Y aquí tenemos varias estrategias. Una opción es evitar el riesgo. Cambiamos el plan para que esa amenaza simplemente desaparezca. Otra es mitigar. Intentamos reducir la probabilidad de que ocurra o el impacto si ocurre. Y a veces también se puede transferir. El ejemplo clásico es contratar un seguro. Le pasas el impacto a un tercero. Toda esta teoría está muy bien, pero ¿cómo se aplica en la práctica? Pues vamos a verlo con un ejemplo real. Esto es lo que se conoce como una tabla de análisis de riesgos. Vamos a ver cómo funciona. A ver, fijaos, esto es parte de un análisis para un proyecto real. Miremos la primera fila, el riesgo de mercado. Le han asignado una probabilidad posible y un impacto mayor. Esto ya nos da una idea de su importancia. Pero lo crucial está a la derecha, las medidas para mitigarlo. No se queda en identificar el problema, sino que propone soluciones. Y esta misma estructura se repite para otros riesgos, como los operacionales o los legales. Y la tabla sigue. Aquí vemos los riesgos administrativos. Fijaos en los escenarios que se plantean. Que un contratista no cumpla, que la tecnología que usamos se quede obsoleta. Para cada uno de estos posibles contratiempos, no solo se dice esto podría pasar, sino que ya se tiene pensado un plan de acción. Es pura anticipación. Volvamos un momento a ese riesgo de mercado. La tabla dice posible y de impacto mayor. La solución no es cruzar los dedos y esperar que no pase. La solución es tomar acciones concretas y preventivas, como buscar acuerdos de venta directa o mejorar la calidad del producto. Esto es, en esencia, la diferencia entre reaccionar y ser proactivo. Vale,
Hemos visto la teoría y un ejemplo práctico. Ahora vamos a destilar todo esto. ¿Cuáles son las conclusiones clave? ¿Con qué ideas nos tenemos que quedar? Vamos a resumirlo. A ver, las 5 claves son estas. Primero, la gestión de riesgos es proactiva, no reactiva. Se trata de adelantarse, no de ir apagando fuegos. Segundo, hay que integrarla desde el minuto cero del proyecto. Tercero, cada riesgo necesita su propia estrategia. No hay una solución mágica para todos. Cuarto, es un ciclo continuo, algo vivo. Y quinto, y para mí la más importante, una buena gestión convierte las amenazas en resultados que podemos controlar. Ahí es nada. Muy bien, con estas ideas claras en la cabeza, la pregunta es ¿cómo aplicamos esto en nuestros proyectos? Pero ya, vamos a ver unas recomendaciones súper prácticas. Son 5 recomendaciones muy directas. Primera, empezar el análisis de riesgos cuanto antes, en la fase de prefactibilidad, no cuando ya estemos metidos en faena. Segunda, involucrar a todo el equipo, y si hace falta expertos externos, 4 ojos ven más que 2. Tercera, documentarlo todo pero bien. Lo que no está escrito es como si no existiera. Cuarta, asignar un responsable, un dueño para cada riesgo. Y quinta, el plan de riesgos no es algo que se escribe en piedra, es un documento vivo que hay que revisar y actualizar. Así que para terminar, lo mejor es aplicar todo esto ya mismo. Y la mejor forma de empezar es con una pregunta fundamental para cualquier proyecto, porque al final el riesgo más grande no es el que vemos venir, ni el más improbable. El mayor riesgo de todos es aquel que, sabiéndolo, decidimos ignorar.